Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Bueno, como saben, estamos meditando en este tiempo de Adviento y cerramos hoy con la Navidad con algunas de las cartas del Apocalipsis. No podemos hablar sobre las 7, escogimos así casi al azar 3 de ellas, y el mensaje de hoy me pareció muy oportuno con el tema de el Cristo que viene, que está viniendo, que ha venido y que vendrá. Creo que los verbos ahí no sobran. El Cristo que vino, que está viniendo y que vendrá. El mensaje a las iglesias en Apocalipsis es variado. Y esta carta del capítulo 3 es la 5ª carta y me parece una de las cartas más tristes entre las 7. Me hace preguntarme y preguntarles y preguntarnos, pensando en nosotros mismos y en todas las iglesias que en este momento estén reunidas, ¿qué quieren las iglesias? ¿Qué quieren los cristianos? ¿Qué están buscando las iglesias? ¿Qué buscan los cristianos? ¿Cuál es el horizonte que miran? ¿Están mirando algún horizonte futuro los creyentes y las iglesias? Como sabemos lo que las iglesias dicen, y a veces lo dicen de una manera que a algunos de nosotros no nos parece, la gran pregunta es, ¿qué es lo que las iglesias hacen? Como decíamos en la escuela dominical, lo peor que le puede pasar a una congregación es decir cosas que no hace, hablar bellas cosas y vivir cosas pésimas. Yo sospecho que todas las iglesias tienen claro lo que buscan. Probablemente todas quieren éxito en todo sentido. La palabra éxito para mí es sospechosa. Hoy que somos bilingües, ¿verdad? La fuerza. No sé si se han fijado que en algunos edificios ya no ponen salida, sino que ponen el rótulo exit. Solo le falta la O para que diga éxito, pero es la salida. Es palabra de inglés, éxito, salida, exit, salida. Entonces es sospechoso, ¿verdad? Que hablamos de éxito y se usa la palabra exit para hablar de la salida. Ahí dice salida, en español, ahí no, pero salida. Y es que la palabra en sí misma significa término, final, salida, exactamente. Entonces, cuando uno piensa que las iglesias están buscando el éxito, y piensa también que las iglesias miden su éxito por el lugar, por lo menos en este país, el lugar que les dan a las iglesias o a los líderes los medios de comunicación. ¿Cuántas veces aparecen los líderes religiosos en la televisión? Algunos, como no los invitan, han creado sus propias televisoras y tienen sus programas de 24 horas presentando su propio mensaje. Esperan ser exitosas por lo que dicen y por lo que hacen. Todas las iglesias quieren o miden su éxito también por la cantidad dominical de personas que se juntan, por el tipo de edificios que construyen, por la cantidad de dinero que les entra. Yo, así que soy mal pensado, siempre digo, pues sí, allí con los vecinos del tabernáculo, ¿verdad? Si llegan 7,000 personas por domingo, y vaya, todos son tacaños y uno da $1, el domingo produjo $7,000, ¿verdad? Éxito. Se miden las cantidades también de dinero, de ofrendas que entran, por el tipo de edificio que construyen. Me asusta pensar lo que puede costar, por ejemplo, el auditorio del señor Cash Luna en Guatemala. Y me asusta más si pienso que Guatemala no es un país rico.
Hay riqueza en algunos sectores, pero la gran cantidad de indígenas viven muchas veces en condiciones entre la pobreza y la miseria. Y no solo allá, aquí también. Pero el éxito de los templos, de las iglesias, se mide por el aire acondicionado que hay, por lo mullido de los cojines, de los asientos, por las plataformas con luces de colores, hasta con humo y vapores de colores que se pueden hacer funcionar con un sonido perfecto, con músicos que más bien parecen concertistas de rock y cantantes que le dicen a usted: este es mi 7º disco que estoy sacando, y se sienten honrados de que han sacado 7 discos de alabanzas. Más bien parecen cantores preparados para conciertos masivos. Y de la predicación, pues, lo que uno mira son personas que parafrasean textos bíblicos, pero no le explican la palabra de Dios, generalmente. Habrá excepciones. Y mucho menos se toman el trabajo de que la palabra sea relevante al contexto en que vivimos. Caen bien porque sus ejemplos, sus ilustraciones están hablando de la vida doméstica, a veces de lo que pasa entre la suegra, la nuera, el yerno, el hijo, la mamá, pero como si la realidad social no existiera, como si al nomás salir del templo la gente, al volver a sus vecindarios, no viviera en vecindarios tomados por delincuentes, donde la seguridad está ausente. Quizá todo eso se hace para animar o para castigar las conciencias que por el resto de la semana o diariamente viven entre la pobreza y las ganas de tener. En una ciudad que cada vez parece más enferma, en un país que parece botín de pandilleros y de oportunistas, más lejos de Dios y queriendo estar cerca de la pesadilla norteamericana, que se vuelve un ensueño pensando que irnos para el norte nos va a resolver el problema. Esta puede ser una visión muy oscura que estoy hablando. A Dios gracias. En ese panorama oscuro hay luz. Porque no tengo duda que en esas iglesias, como en esta también, puede haber siempre pequeños remanentes de creyentes que miran la vida de otra manera, que entienden a su Dios de otra manera, que se apegan a vivir su fe con honestidad, con integridad, con sinceridad. Cristianos que sinceramente celebran lo que Dios, a pesar de todo, está haciendo, ha hecho y seguirá haciendo hasta hoy. Mientras esperamos la salvación definitiva, mientras esperamos la consolación que realmente transforme el dolor en júbilo. Por eso, al leer estos textos de Apocalipsis, escritos en un clima de crisis, de amenaza de muerte, donde se juega la seguridad todos los días, donde confesar a Cristo puede ser sentencia de muerte, la 5ª carta de Jesús a la congregación de Sardis. Sardis es una ciudad en Turquía, el país que hoy se llama Turquía. Y Jesús empieza enviando esta carta a través de Juan. Y dice Jesús: escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. De entrada, la carta es demoledoramente triste. Jesús se identifica como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Los únicos 7 espíritus que yo conozco era una poción que vendían en las farmacias, y cuando uno se desmayaba, dele a hueler 7 espíritus y ¡fla! No sé qué era, ¿verdad? Porque Dios no tiene 7 espíritus. Lo que la Biblia quiere significar aquí es la perfección del Espíritu de Dios. Dios es espíritu, dice la Biblia.
No dice Dios son 7 espíritus. Pero el escritor aquí quiere enfatizar la perfección del Espíritu de Dios. O cuando dice también, y que tiene en su mano las 7 estrellas. Bueno, aquí eran como 8, creo, esas niñas, y cuando yo las vi al frente, casi todas de la misma edad, casi todas entre la niñez y la adolescencia. Y siempre que veo esos cuadros, digo yo, habrá iglesia mañana. Si esas niñas siguen siendo cultivadas, apadrinadas, acompañadas, educadas, dirigidas por la familia de la iglesia, habrá iglesia. Viendo estas niñas hay futuro. Pero hay desafío también, porque no van a crecer como plantas a la buena de Dios. Esas niñas son desafío de trabajo, tanto para sus familias como para la iglesia entera, que es la familia de Dios. Porque en la casa no se puede hacer lo que se hace en la iglesia. Y en la iglesia no se puede hacer lo que se hace en la casa. Por eso familia e iglesia son 2 dimensiones de una realidad que puede ayudar a los niños a crecer. Crecer en el conocimiento de Dios. Yo soy producto de eso. Porque hubo adultos que se ocuparon de mí para ayudarme a crecer y ser un servidor de Dios. Entonces, lo que quiere decir Jesús aquí, que Él es Dios en plenitud. Y las 7 estrellas bien puede referirse a los pastores de las 7 iglesias. Y por lo tanto está hablando como el pastor de los pastores, por excelencia. La ciudad de Sardis existió hasta hace 615 años. En ese tiempo, hace 615 años, fue destruida por aquel famoso ejército de Tamerlán. Y ahora la ciudad de Sardis está en ruinas. No era una ciudad como la que vimos la semana pasada, que estaba en el centro del comercio. Sardis, curiosamente, la habían edificado entre montañas. Y precisamente por estar entre montañas, en una planicie entre montañas, pensaron que esa ciudad era una de las más seguras, porque su posición era inexpugnable, intomable. Era difícil que un ejército invadiera una ciudad asentada sobre un monte, como dice el Evangelio, y rodeada de montañas altas. De esa manera pensaban que era muy fácil dividir la ciudad. Pero la historia y la vida nos da reveses. Porque precisamente 2 de los grandes conquistadores de la historia justamente se tomaron la ciudad de Sardis. ¿Y saben por qué? Porque la guardia que cuidaba la ciudad estaba tan segura que la ciudad era inconquistable que se dormía. Y cuando los invasores entraron, encontraron a la guardia dormida y arrasaron la ciudad 2 veces. Persia una vez y Roma otra vez. O sea, no es casualidad que quizás esta carta en el trasfondo nos está hablando del descuido y el exceso de confianza de aquellos que debieran estar vigilando y sin embargo se duermen en su tarea, se duermen en sus laureles. Además de las 2 invasiones también sufrió un terremoto. En el año 17 después de Cristo, la ciudad fue destruida por un gran terremoto. Y el emperador Tiberio, que estaba en el imperio en ese momento, queriendo congraciarse con la población, les reconstruyó la ciudad totalmente. Los dictadores nunca hacen nada sin estar buscando algo más. Y dicen que después de la reconstrucción la gente quedó tan agradecida que le edificaron un templo al mismo emperador y empezaron a rendirle culto como Dios al emperador que les había reconstruido la ciudad. Los cristianos de Sardis tienen un problema. Probablemente les esté pasando a ellos también lo que ha vivido la ciudad. La devoción que deben rendirle a Cristo entra en conflicto con la devoción que se le rinde al emperador. Pero el problema más grave
es que la congregación cristiana de Sardis tenía la idea que eran exitosos, que habían alcanzado buenas metas. Pero lo que dice la carta de Apocalipsis es que el éxito era pura apariencia. La iglesia tenía buena fama en la sociedad, tenía reconocimiento de la sociedad, pero de viva solo tenía el nombre, porque según el texto estaba muerta, y lo poco vivo que tenía estaba agonizando de muerte. Claro, visiblemente la iglesia parece que no tenía defectos, no dice. O sea, la gente era buena gente, piadosa quizás, religiosa, quizás honorable. No había vicios en la iglesia. Pero ¿cuál era el problema entonces? Están muriendo, están muertos, porque no están viviendo la fe auténtica de Jesús. No están viviendo de acuerdo a las exigencias del Evangelio de Jesús. Era una iglesia pacífica, de paz, pero de la paz que hay en los cementerios, en las tumbas. Era una iglesia que gozaba de buena reputación, pero de una reputación que no respaldaba, que no tenía asidero, era puro bluff, puro cuento. En otras palabras, estaba muerta espiritualmente. Y lo poquito que parecía tener vida estaba agonizante. No había futuro. Y no se han dado cuenta. No se han dado cuenta, por un lado, que están muertos. Tampoco se han dado cuenta que están muriendo. Ahora, es claro, no es cierto. Los muertos no se dan cuenta de nada. Un muerto no sabe qué es lo que pasa. Por lo mismo, ellos no saben en qué condición se encuentran. Y de vivo solo les queda el nombre. Porque aunque tienen buen discurso, sus hechos niegan todo lo que dicen. Hermanos y hermanas, al Señor no se le puede ocultar el estado espiritual suyo. El Señor sabe cuál es la condición espiritual de cada uno de nosotros. El Señor conoce la condición espiritual de una congregación. Y no era que no había habido buenos tiempos, porque se sabe que en la iglesia de Sardis hubo épocas de verdadero avivamiento, cuando la congregación podía decir, se siente el poder y el espíritu entre nosotros. Pero el problema entonces es que se quedaron estacionados en el éxito, se congelaron en sus ganancias, se conformaron con lo que habían alcanzado y no siguieron creciendo. Una iglesia que no crece, en algún sentido, ha empezado a morir. Quizás lo peor de una iglesia tal es cuando se queda viviendo, hablando y honrando la gloria del pasado, pero no se fija en el presente de muerte que tiene, y mucho menos que el futuro ni siquiera imaginan con esperanza. Es cierto, la iglesia de Sardis no tenía enemigos, no la perseguían, no tenían falsas doctrinas, no tenían falsos maestros como la otra que vimos, como en Pérgamo o Tiatira. No era que eran perezosos, fíjese, porque activos sí eran, actividad sí habría, obra sí había. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Es decir, que la obra que están haciendo solo era para impresionar a la gente. Y muchos somos buenos para eso, ¿verdad? A veces hacemos cosas solo para quedar bien. Pero no es algo que nos nace. Cuando usted quiere hacer algo por un hermano,
no lo haga solo porque es obligación o porque no le queda otra. Si no le nace del corazón, como decía Rocío Dúrcal, ¿verdad? Mejor no lo haga. Porque va a transparentar la hipocresía. ¿Se han fijado ustedes cuando uno da un regalo por no dejar? Cuando a usted no le nace dar algo, no lo dé. Las cosas cristianas se hacen de corazón. Entonces parece que no es nuevo. No es de ahora aparentar ser una comunidad cristiana organizada, activa, con vitalidad misionera, pero en realidad, en los hechos, no eran nada de eso. Porque lo que aquella iglesia estaba urgiendo era que soplara, no el soplo del Espíritu, el viento recio del Pentecostés. Entre las bancas, entre la gente, entre la familia, entre las conciencias. Por eso, en esta carta Cristo tiene un llamado exigente al cambio urgente. Llamado exigente al cambio urgente. Llamado exigente al cambio urgente. Y dice, sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pide más. Acuérdate pues de lo que has recibido y de lo que has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no, vendré a ti como ladrón en la noche, y no sabrás a qué hora vendré a ti. En eso estamos. No sabemos a qué hora va a venir el Señor. Navidad nos permite proclamar que Cristo vino, que está viniendo y que vendrá. Pero no sabemos. Sabemos cuándo vino. Sabemos que vino, pero no sabemos cuándo volverá. Confirma las cosas que están para morir. Cosas que pueden morir por la falta del soplo del Espíritu de Dios. El soplo interior que inyecta vida a las actividades. La palabra perfectos aquí no es correcta. Dice Jesús, no he hallado tus obras perfectas. Bueno, nadie es perfecto, decimos nosotros, pero nadie hace las cosas perfectas, nadie hace las cosas bien. Y ahí nos vamos nosotros consolando en nuestra mediocridad. Y si una persona exige más, decimos, no, es que este es muy perfeccionista. Y los perfeccionistas caen mal, porque nunca se conforman con el mayor esfuerzo que alguien hace. Y vaya que cuesta complacer a una persona perfeccionista. Si usted tiene una novia perfeccionista, no se case con ella, porque no la va a complacer. Y si usted tiene un novio igual perfeccionista, déjelo, porque no lo va a complacer. La exigencia, fíjense que la palabra perfecto aquí, más bien quiere decir, porque tus obras, dicen, no son perfectas. No, lo que está diciendo es porque tus obras son vacías, son inútiles, no tienen contenido. Por eso no son perfectas, porque no tienen contenido. O sea, no es de balde una preocupación en todo lo que hacemos, siempre saber cuál es el objetivo, cuál es el propósito de hacer lo que hacemos. No se deje llevar por la inercia. Cada aniversario que celebramos, yo siempre estoy pensando qué propósito le ponemos. Pero aquí entonces lo perfecto en esta carta es lo vacío, lo hueco, lo que no tiene propósito ni sentido. Y no hay cosa más aburrida y absurda que un culto sin sentido. Sean vigilantes. Y es porque el ejemplo de la ciudad, de los vigilantes dormidos, también le está pasando a la iglesia. Despierten. Si no, el Señor vendrá como ladrón en la noche, los va a sorprender. En otras palabras, la queja del Señor no es que son haraganes, no es que son perezosos. La queja del Señor es que lo que están haciendo está hueco, está vacío, no va para ningún lado. Y no hay peor calamidad pastoral que un pastor
que predica y su prédica no tiene sentido. Lo digo por mí mismo, porque cada vez que yo me paro aquí, yo tengo un propósito. No siempre se me da. ¿Pero qué busco? Hacerlo pensar. ¿Qué busco? Que le duela la cabeza, que se vaya inconforme. En los primeros años que yo estuve acá les decía que Dios los asalte en la calle. Lo que quería decir es que si aquí no los sorprendió Dios, siquiera caminando cuando eran, o en la casa, que Dios los sacuda de la comodidad. Porque ese era el problema de Sardis. Estaba a merced de Satanás por falta de vigilancia y por apoltronarse en lo que llamaba sumisión, que no era más que tareas vacías y sin sentido. Había obras, había trabajo, pero era hueco, sin contenido interior. Porque las obras de la iglesia, para que tengan contenido, deben ser obras de fe, obras de amor, obras de misericordia, obras de espíritu de servicio, obras pensando en el futuro. Allá en Daniel, ¿se acuerdan cuando el letrero apareció en el palacio del rey Belsasar? Y que nadie podía traducir el letrero. Llamaron a Daniel. Y lo que estaba escrito ahí decía: pesado, ha sido hallado falto. Si se tratara de peso, yo soy uno que pelea con el peso. En vez de bajar de peso, voy aumentando. Y los doctores que me ven me regañan porque dicen: usted nunca baja. Usted cada vez. Y sí, yo con pánico, llevo 5 años pesándome. Y cuando me pesé hace 5 años, tenía como 160 libras. Y en los 5 años he ganado como 10 libras. Me asusta, ya ni me quiero montar a la báscula. Y el médico, porque tengo que tragarme un montón de pastillas para el colesterol y para la presión. O sea, estoy atentando contra mi propia salud. Aquí se trata de otro tipo de peso, el peso espiritual. Entonces dice que son obras huecas porque no tienen peso, no tienen el peso del espíritu. Es como cuando alguna persona se aparta del mal camino, pero en apariencia, porque en la mera realidad sigue siendo la misma persona de mal corazón, inclinado a ser egoísta, maquinando contra otros, haciendo obras que no son perfectas, sino obras a medias. No solamente delante de la gente, sino especialmente ante los ojos de Dios, ante los cuales nada queda oculto. El Nuevo Testamento, queridos hermanos y hermanas, dice que todo cristiano debe cuidarse de 3 cosas. Y esto es lección para usted de Año Nuevo. Primero, ser sobrio en relación con usted mismo. No sea regalado hacia usted mismo. Y cómo nos gusta regalarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Regalarme a mí mismo hoy sería, al salir de aquí con este calor, irme a meterme a un sauna, en una tina de agua tibia, quedarme un par de horas ahí mientras me están preparando el pavo, como rey. Sobrio. Así como significa no ser muy dado a beber, ¿verdad? Estar en sus cabales, estar tranquilo. Segundo, ser justo en relación con los demás, con el prójimo. Y tercero, ser sinceramente piadoso ante Dios. Pruébelo y no va a fallar, ni va a hacer falta de peso. Sobrio con usted, justo con los demás y piadoso con Dios. Porque otra cosa fuera de eso serían compromisos a medias. Y los compromisos a medias no funcionan. Si no, pregúnteselo a los que se van a casar o se quieren casar. Cuando uno se quiere casar, no le dice: me quiero casar, pero un poco. ¿Verdad? No decimos eso. Tampoco cuando estudiamos, no decimos: quiero estudiar, pero a medias. Uno estudia para alcanzar un grado. Las últimas 3 exigencias de Cristo a la iglesia de Sardis es: acuérdate
¿Y cómo ayuda la memoria? Acuérdate de lo que has recibido y lo que has oído y guárdalo. Si hay un lugar donde se da mucho es la iglesia. Acuérdate de lo que has recibido. Yo soy un producto de la generosidad de los hermanos. Nunca hubiera llegado a ser pastor yo si no hubiera habido iglesias que oraran y que ofrendaran para que yo pudiera dedicar 5 años a estar en un seminario. Y vaya que comí y dormí y leí y estudié. Y ninguna carrera se puede hacer sin esfuerzo, sin que alguien pague, sin que haya sostén. Entonces acuérdense de lo que han recibido. Todos son receptores. Todos, aunque tengan las manos abiertas, algo se les quede en la palma. Y guárdenlo. Atesoren como María en la hora del nacimiento de Cristo, cuando le anuncian, dice, atesoraba las cosas en su corazón. Y cuando vino el embarazo y vino el parto, esa mujer estaba lista, porque había atesorado la promesa y estaba lista para servir de instrumento para la llegada del Salvador. Acuérdate pues de lo que has recibido y de lo que has oído. Les decía yo la semana pasada, ¿verdad?, que los rabinos decían que para los pecadores lo primero que se les va a chicharrar en el infierno son las orejas. Y por algo la Biblia dice también que por el oír viene la fe. A menos que usted sea sordo o tenga párpados en los oídos, usted puede perderse si quiere. Pero si usted ha venido a sentarse aquí y ha estado oyendo sermones y leyendo la Biblia, no hay excusa. Usted sabe, usted ha oído, usted ha recibido, usted ha atesorado. Guárdelo. Pero eso no sirve de nada tampoco, sino el siguiente paso: arrepiéntanse, conviértanse, cambien de mentalidad, cambien de actitudes, cambien de conductas. No es eso la conversión, no es eso evangelismo. Evangelismo no es andar como loco por las calles hablándole a nadie. El evangelismo lo tenemos todos cuando vivimos de una manera que vivimos, adoptamos un estilo de vida y eso contagia. Ya les conté de aquella señora que se convirtió al Señor con toda su familia siendo gerente de un banco, con solo ver a su empleada. El estilo de su empleada la llevó a la iglesia y la convirtió, y hasta hoy es una líder en su iglesia. Es decir, va de nuevo, la iglesia, queridos hermanos, no es solo una corporación que se forma de estatutos, de reglamentos internos, o de constituciones, o de personería jurídica. Eso es necesario, pero secundario. Porque lo primario de una iglesia es vivir la hermandad, sin olvidar jamás que la iglesia es la comunidad llamada a ser hermandad de amor. No cualquier amor, amor en el Señor, amor entre sus miembros. La iglesia, queridos hermanos, nace cuando 1, 2 o 3 personas oyen el llamado de Dios, reciben el mensaje de Cristo, lo atesoran para su vida, se comprometen por la confesión pública, descienden al agua del bautismo y se disponen a ser servidores en la congregación. Lo peor es que cuando San Pablo habla de la iglesia, y lo usamos mucho en los matrimonios, ¿verdad? Lo acabo de oír, por cierto, que la iglesia es la esposa de Jesús, que Jesús espera presentársela a sí misma como una esposa sin mancha y sin arruga. Siempre me he puesto a pensar, ¿será que está hablando del vestido de novia? Un vestido de novia manchado y arrugado desluce a la novia. A lo mejor está hablando de algo parecido, pero de lo que está hablando más bien es de una iglesia fiel a Cristo. Y una iglesia fiel a Cristo es única, no se parece a nada más. Una iglesia fiel no se construye con manos humanas, es construcción del Espíritu Santo. Y hay de aquellas iglesias que descuiden esa esencia, ese fundamento, porque quedan expuestas al juicio de Dios. Y cuando menos piensan o menos esperan, caen bajo el juicio de Dios.
Hermanos y hermanas, no basta solo comenzar a servir o comenzar un servicio. Hay que completarlo, hay que terminarlo. La decepción mayor de un pastor es que a la hora de buscar quien ayude, todos quieren. Pero le pasa al pastor lo de la gallina aquella, ¿verdad? Que poco a poco se va quedando solo. Y al final el pastor tiene que hacerlo todo. Hay que terminar las cosas. Porque el juicio de Dios es inminente, es repentino y es inesperado. Y la única prevención con la que contamos es que el Señor ya vino, ha venido, está viniendo y va a venir. Y cuando venga, vendrá para pedir cuentas de cómo hemos administrado el ministerio. Por eso es que la carta pide persistencia. Sea persistente, no se rinda, no se quede atrás, camine con todos. Ser vigilantes es estar pendientes, cuidando, defendiendo, velando, orando, rogando. Sobre todo, que la vigilancia de Dios no se aparte de nosotros. Como decía Salomón, que estén abiertos tus ojos sobre esta casa que yo te edifico hoy. Y si tu pueblo se aparta, apártate. Pruébalo, déjalo, enjuícialo. Hemos de orar según la Biblia, porque no sabemos a qué hora vendrá el Señor. Hemos de orar y velar para no entrar en tentaciones. Hemos de orar y velar para poder estar firmes en la fe de Cristo. Hemos de velar y orar para estar perseverantes, porque el enemigo de la vida, el enemigo de los creyentes, el padre de toda mentira, anda como león rugiente viendo a quién devorar, al acecho, aquí en casa. Esto es lo que hemos recibido, esto es lo que hemos oído y esto es lo que hay que guardar. Y esto es lo que nos debe llevar al arrepentimiento. Son llamadas de alerta para no caer en la tentación y el pecado de rendirnos ante la bestia, ante el intruso, ídolo del exitismo, que nos hace pensar que la grandeza de una congregación consiste en la cantidad de plata que puede acumular, el tipo de edificio que puede edificar o el tipo de gente que se sienta para escuchar. Eso se llama triunfalismo espiritual. La idolatría del exitismo vacía el evangelio de las demandas que se conforman con el camino a la cruz. En la cruz no hay tal éxito. En la cruz lo que hay es sacrificio. Una iglesia que está viva no está buscando el éxito, sino lo que busca es que Cristo sea glorificado. La búsqueda del alcance de metas no es otra cosa que Dios reine, que Cristo sea Señor de señores. Voy a terminar con esta parte tercera. El cuadro es negro, desalienta. Resulta que ahí mismo dice, pero tienes unas pocas personas también en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Gloria a Dios por eso. Porque en medio de la masa perdida hay un remanente que conserva el compromiso con el Señor. Ahí el problema nuestro es dónde estamos, de qué parte somos, de esa masa insensible, vacía, o de ese pequeño resto que como retoño después del árbol cortado hace emerger la vida en una pequeña muestra de hojitas tiernas. Los creyentes de Sardis, si quieren salir vencedores, dicen que ahí en Sardis había una industria muy buena de lana, había mucho ganado lanar y había tejedores que eran especialistas en confeccionar un hilo de lana que tenía una blancura excepcional. Y la ciudad estaba orgullosa de tener una lana que se comerciaba a buen precio por su calidad y por su apariencia, blancura. Entonces Jesús les está hablando a gente que sabe. El que venza caminará conmigo en vestiduras blancas. Y en esa ciudad la gente despreciaba la lana manchada, la lana maltrecha. Estamos en el contexto entonces de la carta. Fíjese que San Pablo en la carta a los Corintios dice que Dios nos escogió para que fuéramos sin mancha. Y dice también
que la iglesia debe ser sin mancha y sin arruga. Santiago nos pide que nos guardemos sin mancha del mundo. El apóstol Pedro dice que debemos presentarnos a Dios sin mancha hasta el día final. Entonces, la conclusión es que es posible ser salvo, aunque toda la congregación se pierda. Que es posible ser parte de los salvos, aunque la iglesia vaya hacia el despeñadero. Que se puede restablecer la comunión con Dios, aunque todos estén caminando hacia su propia perdición. Podía restablecerse la comunión con Dios por el camino del arrepentimiento y la conversión, y volver a alcanzar el nivel de la dignidad, del buen nombre que los hace dignos de la vida. Saltar de la agonía de moribundos a la situación de vivos delante de Dios, con la pureza de quienes han borrado todos sus errores y todos sus pecados, y que son objeto del amor, la misericordia y la intercesión de Dios por medio de aquel Cordero que derramó su sangre en la cruz. La iglesia de Sardis no es buen ejemplo para nadie, mucho menos para nosotros. Tenían el nombre de estar vivos, pero estaban muertos. O sea, hay una manera de ser hipócritas, una manera de vivir dobles caras, dobles éticas, hacer una cosa y vivir otra, o decir una cosa y ser otra cosa. Así que, hermanos, aunque muchos no anden como Dios quiere, la salvación, sin embargo, está siempre presente en la iglesia. Porque la decisión de salvarse es una decisión personal. El compromiso con Cristo sigue siendo personal. Uno puede traer toda su familia, pero quizás no toda la familia quiera caminar al ritmo de la fidelidad con Dios. Eso divide la familia a veces. Pero, ¿qué le vamos a hacer? La salvación es personal. Uno tiene que hacer su propio esfuerzo y no dejar en paz a los suyos. Hacerles ver que también están llamados para gozar esa salvación. Las iglesias empiezan a morir cuando dejan de predicar la palabra de Dios. Y en esta carta encontramos por lo menos dos cosas que ayudaron a comenzar a matar la iglesia. Dejaron de predicar la palabra de Dios y poco a poco se fueron desviando. Ni cuenta se dieron que estaban muertos. Permitieron que el mundo y la cultura se metiera en las bancas de la iglesia, y cuando vinieron a ver eran más culturales que cristianos. Por el contrario, en una iglesia viva son indispensables todos los creyentes que se comprometen personalmente con el Señor. Una iglesia viva mira al pasado solo para retomar las buenas lecciones edificantes del pasado. Vive el presente vigilante y orando, pero el futuro lo mira con seriedad, como desafío, preparándose para lo que el Señor quiera en el futuro que viene. En una iglesia viva, queridos hermanos, la iglesia vive su nuevo nacimiento como un proceso de edificación y de santidad. En una iglesia viva, la gente busca bautizarse y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. En una iglesia viva, la gente se arrepiente de ser pecadora y manifiesta públicamente y gozosamente su deseo de acercarse a Cristo. En una iglesia viva, la gente siente hambre de la palabra de Dios y procura vivir de acuerdo a los desafíos que lee en la palabra de Dios. En una iglesia muerta, los muertos no comen, no tienen hambre, no creen en la gracia. Y aunque Cristo les diga que la iglesia está muerta, que su situación es de agonía, no sirve de nada, no se ponen en vigilancia. Pero Cristo pide a la iglesia que se despierte de su letargo, que salgan de ser mediocres, que afirmen las cosas que todavía no se han muerto, que recuerden lo que han oído, lo que han recibido y que se arrepientan. Una de las peores cosas que nos empuja a pecar muchas veces es la falta de memoria. ¿Cómo olvidar de dónde nos sacó el Señor? ¿Cómo olvidar si antes de conocer a Cristo, qué éramos? ¿Dónde andábamos? ¿Qué decíamos? ¿Qué vivíamos? Cuando uno valora eso, sabe que no solamente no desea volver atrás, sino que busca cómo agradecer al Señor.
Por eso, queridos hermanos, en este día y esta noche podemos unirnos al coro de ángeles que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con toda la gente. El profeta Isaías diría: si usted oye la voz de Dios hoy, no endurezca su corazón, recíbalo como Señor y Salvador. Admiro yo a 3 espiritualistas, uno que se llama Chesterton, y él decía que una persona vulgar es una persona que se encuentra con algo grande y no lo aprecia o no se da cuenta. Chesterton sirvió de inspiración a otro agnóstico que se llamaba C.S. Lewis, y después de leer a Chesterton, este hombre, profesor, filósofo irlandés en la Universidad de Oxford, escritor de libros y de cuentos y narraciones, se convirtió al cristianismo y sus libros han sido de inspiración hasta de películas en el tiempo moderno. Él era un ateo convencido, golpeado por la muerte de su madre a los 9 años y frustrado por la experiencia que había vivido en un mundo cruel y despiadado. Su padre también lo había abandonado. Se dedicó a escribir cuentos fantásticos que tenían a los animales como personajes. Y de esa manera buscaba respuestas a los problemas existenciales, porque no encontraba la dirección que necesitaba. Sentía miedo a vivir, sentía miedo a creer, sentía miedo a comprometerse. Y una vez cayó enfermo y le cayó en sus manos un libro de Chesterton. Pero después de leerlo se quedó igual de vacío. Conocía a otro personaje que se llama Tolkien, que ha escrito también otros libros del mismo tipo, y intercambiando ideas descubrió que Chesterton tenía otros libros que finalmente leyéndolos lo llevaron a Jesús. Y desde entonces C.S. Lewis se convirtió en un cristiano y que ha servido de orientación a muchos creyentes. Él dice que el día que encontró al Señor, dice, se puso de rodillas, le pidió perdón al Señor y oró y le dijo: te he resistido tanto tiempo, no te encontraba, ahora me rindo a ti. Cuando se convirtió al Señor, descubrió que podía enfrentar sus problemas de dolor, sus dificultades en la vida de mejor manera. Y así escribió varios libros, uno que se llama El problema del dolor, otro que se llama Mero cristianismo, Las crónicas de Narnia, El diablo propone un brindis. Así difundió la fe cristiana y dedicó todos sus talentos desde entonces a servir a Dios por tanto que le había dado. El profeta Isaías, 28 siglos atrás, ya había dicho que todo aquel que esté sediento y hambriento, venga a las aguas, venga a comprar pan sin dinero y sin precio. El Señor es el pan de vida. Que tengan una feliz y verdadera Navidad. Que encuentren en el compañerismo, en el almuerzo hoy, a Cristo. Y que puedan esta noche meditar en su futuro, en su compromiso con el Señor.